Saludos y bendecidos, qué bueno que estás una vez más conectado a tu programa Establecidos en la Verdad Presente. Y el tema de hoy es un tema sumamente importante. ¿Quién necesita el Evangelio? Demasiados creyentes están tratando de vivir su vida en Cristo, pero disfrutando menos a Cristo. Parece ser que mientras más tratan, más vacíos se sienten. Y esta condición que lamentablemente viven millones de hermanos diariamente es resultado de una confusión religiosa que esclaviza a los creyentes. Y esta confusión tiene que ver con la creencia de que las buenas nuevas del Evangelio son primordialmente para los incrédulos. Muchos creyentes están de acuerdo de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero luego sienten que para mantenerse salvos tienen que vivir de acuerdo a una variedad de reglas y expectaciones creadas por los hombres para agradar a Dios y dar, como dicen algunos, la medida de un verdadero cristiano. Este error impide aplicar la gloriosa verdad de que en Cristo ya tú has sido hecho una nueva criatura y todo lo que puedas necesitar y lo que pertenece a la vida y a la piedad, como dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, verso 3, ya te ha sido dado. Ya tú estás preparado, precondicionado por Dios mismo para enfrentar cualquier cosa que se te atraviese en el camino. Esto conduce en muchas ocasiones a la mentira de insistir de que debemos vivir a la altura de varias definiciones de lo que significa ser un verdadero cristiano o un buen cristiano. Cuando no se entiende quién tú eres en Cristo, cuando no se comprende el depósito que ya tú tienes por el Espíritu por causa de que ahora tienes la naturaleza de Dios, esta ignorancia a esta verdad produce entonces que te ampares en definiciones más bien hechas por los hombres que establecidas en la palabra del Señor. Cuando esto es así, el resultado de esta creencia diseñada por los hombres entonces tiene unos daños colaterales devastadores. Número uno, permite la comparación y competencia entre cristianos para sentirse mejor de sus propias debilidades. Y segundo, conduce a la redefinición de las debilidades porque no son tan malos, entre comillas, como la de otros creyentes. Como resultado se condena lo que está mal en otros y se ignora la debilidad personal. Y esta condición es precisamente la que conduce a la hipocresía, que podemos estar señalando lo que está en la vida de otros, pero no estar conscientes de nuestra propia debilidad. Cuando no se entienden estas implicaciones del Evangelio en aquellos que ya hemos creído, la tendencia es querer probar que somos más aceptables para el Dios que ya nos ha hecho aceptos en su amado Hijo Jesucristo. Qué triste el hecho de que en muchas ocasiones los creyentes viven en un activismo y en un continuo hacer para probarle a Dios que ellos le aman y que le quieren servir. Esto conduce a una búsqueda incansable y esclavizante que en muchas ocasiones los creyentes entran sin darse cuenta del peligro en el cual se encuentran porque están secando su vida, están drenando su vida en actividades, pero no pueden disfrutar la vida en Cristo. ¿Sabías tú que la vida en Cristo no se puede vivir independientemente de la gracia y el poder del Evangelio? La respuesta a la pregunta de esta impartición, ¿para quién es el Evangelio? El Evangelio es para los creyentes. Esta clase de enseñanza es precisamente contra lo que Pablo nos exhorta a que nos cuidemos. Y para esto tendrías que leer todo el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Colosenses, porque ese continuo activismo religioso te va a llevar a una apariencia de poder, pero en realidad no tiene nada contra los apetitos de la carne. Así lo dice la Escritura, Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos
de la carne. ¿Sabías tú que la única forma que seremos transformados por el Espíritu a la imagen de Cristo es cuando confiamos en que el mismo evangelio que nos salvó de la paga del pecado también nos puede libertar del poder del pecado? Si tú eres uno de esos creyentes que está hastiado, drenado, asfixiado y con máscaras religiosas haciendo lo que otros dicen que debes de hacer para que no te quiten de tu puesto en la iglesia y no te señalen como un carnal o un rebelde, entonces tú necesitas aprender que Cristo te ha llamado a la libertad. Gálatas 5:1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En Cristo tú eres una nueva criatura. En Cristo tú tienes su propia vida. En Cristo tú eres más que un vencedor. En Cristo tú has sido aceptado y aceptada en el amado. En Cristo tú eres escogido del Padre para salvación. En Cristo tú eres uno en el cual Dios ha depositado su naturaleza. Por eso es que puedes salir de la cárcel y de la vergüenza, puedes salir del fracaso, pero debes de entender que el evangelio no es solo para cuando confiaste en el sacrificio de Jesús en la cruz para salvación, sino también para vivir una vida victoriosa. El evangelio tiene el poder para librarte del poder del pecado, no solamente de la paga del pecado. Cuando tú abrazas esta verdad de la palabra, tu vida será revolucionada y te garantizo que entrarás en una zona de transformación como jamás habías experimentado. Descansar en la obra perfecta de Cristo causará que manifiestes la justicia que Jesús tenía en mente cuando te salvó del pecado. Y esto se vive, se logra y se adquiere no por la cantidad de cosas que tú puedas hacer. Lo que tú haces no define quién tú eres. Quien tú eres define lo que tú haces. Por eso es que todo esto es por gracia a través de la fe. Si esto quizás te suena demasiado fácil y bueno, quizás se debe a que nadie te ha enseñado la dramática diferencia entre el evangelio y la religión. Si tú piensas, sí, es cierto, pero ya no entiendes la obra de la gracia. La obra de la gracia no permite un pero de parte de nosotros. La obra de la gracia es abrazar lo que Dios ha hecho en Cristo y vivir una vida en el poder de la gracia y en el poder del evangelio para la salvación, que te va a conducir a una transformación de vida extraordinaria. Por lo tanto, yo declaro que en este día el poder del evangelio que opera poderosamente en ti te libra de toda mentalidad religiosa que te ha enseñado de que para agradar a Dios tienes que hacer cosas. Lo único que hay que hacer es descansar en la obra de Dios y lo que haces es resultado de agradecimiento, porque aquel que te amó de tal manera que entregó a su Hijo para tu salvación, también es el que ha impartido en nosotros a su Hijo para vivir una vida victoriosa. Te bendigo y será hasta la próxima impartición.